Buenos días, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión del capítulo global de paz en español. En el día de hoy tendremos al compañero Germán Cayo, líder del capítulo de ICA Perú, MVP, y que nos va a estar presentando hoy sobre cómo crear una solución Always On en Cyber Server 2014. Les habla José Rivera, moderador y líder de este capítulo. Antes de comenzar con el evento de hoy, formalmente, vamos a dar unos anuncios como tradicionalmente hacemos. Tenemos el próximo evento de la semana que viene, que va a estar el compañero co-líder del capítulo Penedo Ureña con nosotros, que va a estar hablando también de un tema que tiene que ver también con este, ¿verdad? Pero más de la parte de on-premise, de cómo trabajar con la parte de los availability groups y las réplicas. El día 8 tendremos a Gary Rechef, que nos va a hablar sobre Row Level Security en SQL Azure y on-premise. Y el 15 de abril tendremos a Guillermo Taylor, que nos va a estar hablando sobre planes de ejecución en SQL Server 2014. Así que le invitamos, ¿verdad?, que se mantengan con nosotros conectados toda la semana para estos eventos que van a estar muy buenos. Les recordamos nuevamente que se mantengan conectados con nosotros acá en el capítulo, a través de nuestra página oficial globalspanish.securepass.org, en los diferentes canales de YouTube o SlideShare para ver los videos de esta sesión y otras sesiones que hemos tenido ya en el pasado, y que también en la página de Facebook, en el Twitter, que nos pueden seguir por allá para noticias y todo lo que tiene que ver relacionado con el capítulo próximo. Les recordamos que tenemos este evento que se llama Business Analytics Conference, un evento orientado para todo aquel profesional de inteligencia de negocios o que tiene que ver con analíticos, todo relacionado a esa rama dentro de los datos, SQL Server y todo lo que tiene que ver con datos. Esto se va a llevar a cabo en Santa Clara, California, este próximo 20-22 de abril. Para todos los que tengan la oportunidad de viajar a Estados Unidos, ¿verdad?, y participar de este evento. Va a ser un evento muy bueno. Tenemos un código de descuento de $150 que aparece en pantalla, BAVCSP, un código específico para nuestro capítulo, y pues lo pueden usar al momento de registro para obtener un descuento de $150 de la inscripción. Próximo. Igualmente, al igual que este capítulo, hay muchos otros capítulos virtuales los cuales aparecen en pantalla. Cada uno de ellos tiene un tema o un idioma particular del cual hablan, así que les soltamos que si aún no participa de alguno de ellos adicional a este, les soltamos, ¿verdad?, que se vaya a la página de sqlpass.org y se inscriba a estos otros capítulos virtuales para que obtengan esa información igualmente. Próxima. Seguimos, ¿verdad?, con el programa de voluntarios. Esta organización no fuese posible si no tuviésemos voluntarios que trabajaran para ella, tanto como nuestros organizadores, los expositores y otras personas que colaboran con la organización de los diferentes eventos. Y si usted quiere participar un poco más allá sobre siendo voluntario, puede visitar esta página volunteer.sqlpass.org para hacerse parte del grupo de voluntarios. Próxima. Para esto necesita tener una membresía de Paz. Es totalmente gratuita, la pueden obtener en sqlpass.org. También se pueden conectar con ellos en las diferentes redes sociales o en la página para información de eventos y otros tipos de información que aparecen ahí. En la página de Paz hay mucha información muy valiosa. Así que les exhortamos que todos obtengan su membresía gratuita lo más pronto posible y empiecen a tomar ventaja de todos esos recursos que están disponibles para todos. Próxima. Sin más, los dejo con Germán para que nos exponga el tema de hoy de creando una solución Always On híbrida con SQL Server 2014. Germán.
¿Qué tal, José? Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos, dependiendo del lugar donde se estén conectando. El día de hoy vamos a ver en esta sesión cómo podemos crear una solución o algo son conjuntos de disponibilidad utilizando un entorno híbrido. Para ello vamos a combinar un poco lo que es Windows Azure con SQL Server 2014. Yo actualmente soy MVP en SQL Server y soy líder del capítulo Paz SQL User Group Ica, Ica es una ciudad que está al sur de Lima, en Perú, en el cual venimos promoviendo eventos presenciales ya hace un año y apoyamos también mucho al capítulo global en español, al capítulo virtual en español con esas sesiones que estamos brindando. Ya es la tercera vez que tengo la oportunidad de poder compartir una sesión con José y muy gustoso siempre de poder hablar con ustedes. Mi Twitter es @ggcayo, de ahí pueden seguirme para cualquier cosa que puedan necesitar o consultarme. Y mi blog es http://germancayobm.wordpress.com, donde también estoy publicando a veces los pasos a pasos de las sesiones que suelo editar o algunos tips en español de SQL Server en sus diferentes versiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hacer una agenda un poco pequeña. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, o si aún no hemos tenido la oportunidad de ver lo que es Always On o conjuntos de disponibilidad con SQL Server 2012 o SQL Server 2014, en el capítulo, en la suscripción de YouTube, por ejemplo, del capítulo virtual de Paz en Español, van a haber muchos webcasts referentes a este tema. Entonces, el día de hoy yo voy a tomar básicamente una pequeña revisión de qué es lo que son conjuntos de disponibilidad con el SQL Server 2014. Luego voy a hablarles un poco de lo que son las máquinas virtuales, sobre todo las que utilizamos con SQL Server en Microsoft Azure, básicamente lo que es IaaS. Y luego de ello vamos a pasar a crear una solución híbrida utilizando Azure con SQL Server 2014. Y puedan ustedes ver que podemos implementar ese tipo de soluciones ya no solamente en nuestros data centers on-premise, sino también lo podemos hacer en nuestros grandes data centers con máquinas virtuales en Windows Azure. ¿Ok? Entonces, recordando un poco, si hacemos un poco de historia, lo que se refiere a alta disponibilidad con SQL Server 2008 R2, nosotros teníamos dos escenarios con los que podíamos trabajar. El primer escenario era el failover cluster, en el cual yo necesitaba tener por lo menos un servidor principal clusterizado con discos RAID, discos rápidos, o simplemente un servidor con el rol de failover cluster desde Windows Server, y a ese failover cluster yo le agregaba nodos, que eran dos o tres servidores adicionales, y en la cual estos dos o tres servidores en conjunto me formaban una sola instancia, en la cual si alguno de ellos fallaba, el segundo o tercero podía seguir haciendo que las ejecuciones o los procesos de SQL Server se sigan ejecutando, pero viéndolo como una sola instancia. ¿Ok? Nosotros podíamos compartir algunos recursos entre esos servidores para poder, eh, para poder tener básicamente disponibilidad. ¿Cuál es uno de los principales problemas de Failover Cluster? Que yo no podía, por ejemplo, aprovechar ambos recursos completamente para poder tener una sola instancia. Eh, Necesitaba mucha arquitectura de hardware para poder implementarlo, porque obviamente en un escenario on-premise teníamos que tener dos o tres servidores de las mismas características, y esos servidores de apoyo muchas veces no eran totalmente de total acceso. O sea, no podíamos consultar eh, en otra base de datos utilizando el segundo o tercer nodo, porque al final todo se veía en una sola instancia y todo es una sola base de datos. Eh, En paralelo a esto teníamos también lo que era Mirror, que también hasta la fecha lo tenemos, ¿ok? Y Mirror lo que hace es, no necesito yo
tener el rol de failover cluster. Incluso la ventaja de Mirror era de que yo podía utilizarlos sin necesidad de trabajar en un sistema operativo servidor, ¿no? Yo podía utilizar de repente Mirror con Windows 8 o con Windows 7 y obviamente teniendo gran capacidad de recursos. Pero no tenía que estar dentro de un cluster. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros con Mirror? Era unir básicamente dos nodos, ¿no? Dos servidores, y que trabajan en función espejo utilizando una replicación por log de transacciones, ¿ok? En el cual los log de transacciones se venían del servidor principal, confirmaban, se escribían en el servidor réplica, y cuando teníamos alguna falla en el servidor principal, a través de un testigo, si es que lo teníamos configurado como tercer servidor, o automáticamente el servicio del servidor secundario se activaba hasta que nosotros hacíamos el cambio. Si es que no teníamos un servidor testigo, lo que podíamos hacer era simplemente, ¿no?, de manera manual, activar el mirror para que el servidor secundario active la base de datos, y el servidor principal, obviamente, hasta que lo pudiéramos solucionar, iba a estar inoperativo. Si combinamos estos conceptos, ¿no?, con SQL Server 2012 ocurre una evolución y se genera los conjuntos de disponibilidad o Always On. ¿Qué es lo que hace Always On o los conjuntos de disponibilidad? Tiene necesariamente que trabajar dentro de un servicio de cluster con Windows Server. Obviamente solamente podemos utilizar los servicios de cluster, pero ahora ya no solamente tengo una sola instancia con dos o tres nodos. Puedo tener dos o tres instancias, y en cada instancia puedo tener réplicas de una base de datos, de mi base de datos principal, en los diferentes nodos que podemos estar utilizando. ¿Ok? Esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque los nodos entre sí no solamente comparten información, o no solamente comparten recursos, sino que al utilizar las réplicas o los espejos o las secundarios, las bases de datos secundarias de conjunto de disponibilidad, ya tengo dos o tres o hasta ocho, dependiendo de la versión en la que tenga, base de datos para poder acceder a lectura. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros en los conjuntos de disponibilidad podemos utilizar esa base de datos secundaria para poder leer información. No es como el Mirror, que solamente se encontraba en modo in recovery y no podíamos acceder a ella, salvo que le generáramos un snapshot y podíamos leer el snapshot, ¿no? En este caso combina la tecnología de Mirror, ¿no?, con las réplicas en modo secundario, pero estas réplicas están con acceso a modo de lectura. ¿Ok? Para ver un poco más, tenemos estos dos escenarios. Cuando manejamos alta disponibilidad y recuperación ante desastre con Always On, tenemos las instancias de Failover Cluster, que es para servidores, y los Ability Groups, que son para grupos de base de datos, que es lo que también Kenneth va a estar explicando a mayor detalle en el siguiente webcast. ¿Ok? A nivel de las instancias de Failover Cluster, eso ya se viene manejando con las versiones anteriores, ¿no? Desde SQL Server 2005, 2008, un poco hacia atrás, ¿no? Podemos manejar file cluster combinándolo con Windows Server. Manejamos lo que es conmutación por error de servidor, ¿no?, lo que nos permite manejar escenarios unificados. Utiliza almacenamiento compartido porque puede manejar un solo recurso en el cual estén diferentes storage de red compartidos en una SAN o un SMB, ¿no? Estos recursos compartidos se van a poder utilizar siempre y cuando exista redundancia de almacenamiento, ¿no? Esto ya viene a ser con los temas de los arreglos que podamos nosotros utilizar en esos stores. Un failover aproximadamente tarda entre 30 segundos a un par de minutos en poder activarse, ¿ok? O esto es mientras se reinicia el servidor o se reinicia los nodos que tienen dentro.
Y los nodos secundarios que tenemos en Failover Cluster se manejan en nodos secundarios en modo pasivo, de tal forma que nosotros no podemos acceder, o no podíamos acceder, eh, hacia poder consumir esas bases de datos o esas instancias. Entonces, lo que se hacía ver era que nosotros teníamos arquitectura o hardware que no podíamos utilizar. ¿Ok? ¿Qué es lo que ofrece ahora con los conjuntos de disponibilidad? En esa nueva versión, eso es una tecnología nueva que nace a partir de SQL Server 2012 y evoluciona también con SQL Server 2014. Yo puedo tener ahora failover a múltiples bases de datos, ya no es solamente que todo se ve como una instancia, sino yo puedo generar múltiples bases de datos, múltiples instancias. El almacenamiento es de conexión directa, ¿ok? Ya no manejamos necesariamente storage compartidos, no necesitamos crear todo un arreglo de discos para poder hacerlo. Y estos almacenamientos se conectan por sincronización de log, que es un poco lo que se utilizaba o lo que se utiliza cuando creas un escenario de mirror, ¿no? El failover tarda menos de 30 segundos en poderse activar debido a que las réplicas secundarias siempre se encuentran en manera online, ya no se encuentran en manera pasiva. Esto lo que hace es que me permite tener mayor respuesta ante cualquier escenario en el que yo pueda perder mi nodo principal o pueda tener una falla de hardware o de red en mi granja de servidores. ¿Ok? Eh, las réplicas secundarias activas, ¿qué es lo que me permite? Me permite yo poder leer la información de la base de datos en línea. De esta forma, lo que yo puedo hacer es generar una división de conexiones. Esa división de conexiones lo que va a hacer es que yo, mientras esté insertando, actualizando, eliminando datos desde la base de datos principal o mis base de datos principal de mi conjunto de disponibilidad, las réplicas que van actualizándose los logs de información a través de la sincronización de logs, yo voy a poder consultarlos. Algo así como cuando nosotros manejamos escenarios de snapshots y tenemos una base de datos principal y empezamos a consultar los snapshots para poder no afectar el rendimiento o las lecturas de la base de datos principal, eso lo podemos usar. Ese escenario es ideal para cuando nosotros manejamos un solo sistema, ¿ok? Transaccional, y en el cual se están inyectando o modificando información y a la vez se está consultando. Si nosotros las consultas las hacemos en las réplicas secundarias, las lecturas no van a tener ese bloqueo o interbloqueo que se genera con la data que se va ingresando, y me va a permitir dividir la carga de trabajo. ¿Ok? Me va a permitir dividir la carga de trabajo y lo que como consecuencia me va a dar mayor disponibilidad y mayor rapidez en mis aplicaciones. Los conjuntos de disponibilidad tenían un número limitado de réplicas secundarias con la versión SQL Server 2012, en la cual los clientes utilizan, y esa es la mayor parte por la que los clientes empiezan a migrar a esta nueva tecnología, es porque pueden utilizar, como ya les venía diciendo, las réplicas secundarias para reducir la carga de trabajo de lecturas. Desde una sola herramienta, desde una sola interfaz, nosotros podemos configurar o administrar los nodos o las réplicas de nuestras bases secundarias. Eso nos genera un mayor rendimiento con la replicación, que incluso puede, con pruebas de laboratorio han llegado a ver que las réplicas secundarias son casi 7 veces más rápidas que una replicación con el servicio de replicación que nosotros tenemos a través de suscripciones y replicación de SQL Server. ¿Okay? Si ustedes están utilizando, por ejemplo, un servicio de replicación en el cual tienen una instancia, la cual es una suscriptora y envía data para replicar información a otras instancias que de repente necesitan esta información para manejar temas de BI o escenarios de reportería, lo que pueden hacer ustedes con un grupo de conjunto de disponibilidad es seguir teniendo su base de datos principal, y esa base de datos principal es como si fuese una suscriptora, que lo que va a hacer es a través de la sincronización del log de transacciones,
va a venir actualizando la información de cada una de estas réplicas secundarias y ustedes van a poder consumir estas réplicas secundarias de manera de lectura como si fuese una réplica. Y eso también, al ser mucho más rápida la sincronización a través del log, van a poder tener la información con mayor disponibilidad y las cargas de trabajo también van a ser menores. ¿Ok? La necesidad de réplicas adicionales se debe a que necesitamos reducir la latencia al momento de consultar entornos geográficamente distribuidos. ¿Por qué? Yo puedo tener un conjunto de disponibilidad y mi empresa de repente tiene diferentes sucursales en un mismo país o en diferentes países. Pero en cada país yo puedo tener una de esas réplicas, ¿ok? Una de esas réplicas y estar consultando de manera directa desde la zona geográfica hacia la réplica y no tengo que ir por la VPN hasta el origen o punto principal de mi data center. ¿Ok? Y con eso yo reduzco lecturas a través de los canales de la VPN y al tener que viajar en menos espacios de red, obviamente voy a tener mayor rapidez en mis transacciones. Y con SQL Server 2014 nosotros podemos tener hasta 8 réplicas secundarias y de ellas 2 se encuentran de manera sincronizada con alta disponibilidad, de tal forma en que si la base de datos principal falla, inmediatamente va a tener 2 nodos o 2 réplicas secundarias que le van a permitir a mi base de datos principal seguir activo. Usualmente se sugiere que estos nodos o estas réplicas secundarias, perdón, estas réplicas secundarias se encuentren distribuidas en data centers o en zonas geográficamente distantes. ¿Para qué? Para que realmente puedan ustedes aprovechar toda la parte no solamente de alta disponibilidad, sino de recuperación ante desastres. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un escenario de, de- de recuperación ante desastres? Lo que está ocurriendo es de que necesitamos un servidor o, perdón, un data center alterno para poder activarlo y mientras ocurre algún problema en nuestro problema principal. ¿Ok? Entonces eso nos va a dar rapidez. Si nosotros todo lo tenemos en un conjunto de disponibilidad, vamos rápidamente a poder hacer el switch y activar la continuidad del negocio con menor tiempo y nuestro SLA va a poder seguir incluso incrementándose en porcentajes de disponibilidad como servicio básicamente de base de datos. ¿Ok? La latencia que pueda ocurrir en las réplicas secundarias va a depender obviamente de los ambientes ya externos o de arquitectura como los canales de comunicación o la velocidad de los discos que están escribiendo y leyendo dentro de nuestros stores. ¿Ok? Aproximadamente entre un segundo en el mismo data center y hasta 5 segundos entre diferentes data centers. Eso a nivel de replicación de las secundarias. Ok, eso es un poco lo que es recordando lo que es conjuntos de disponibilidad con SQL Server 2014, que es el escenario que vamos a ver ahora. Lo segundo es ver cómo ese conjunto de disponibilidad lo puedo yo asociar utilizando las máquinas virtuales que se tienen en Microsoft Azure a través del canal de IaaS, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros queremos manejar la infraestructura como servicio que tenemos, pero utilizando servicios de la nube. Para ello debemos tener en claro cuál es el modelo de servicios en la nube, ¿no? Nosotros como servicios en la nube sabemos que manejamos eh, tres, eh, tres tipos de servicios, ¿no? Todos conocemos el servicio on-premise, ¿no? Que es el que tenemos obviamente en nuestro data center, en el cual manejamos desde los niveles de redes, almacenamiento, servidores, virtualización, sistemas operativos, ejecuciones de rutina, datos y aplicaciones. ¿Ok? La infraestructura como servicio nos provee de los recursos de redes, de almacenamiento, de servidores y de virtualización. Todo este conjunto, o toda esta capa de los 4 primeros niveles son administrados desde los servicios de Azure,
utilizando Cloud Computing. Lo que va a hacer Azure es simplemente les va a dar, les va a poder proporcionar un data center alterno, el cual, si bien es de acceso a través de Internet, está cifrado y contiene certificados, el cual hace de que la nube sea privada o pública, pero respetando los estándares de conexión hacia ella. ¿Ok? Luego de ello tenemos plataforma como servicio y software como servicio, que lo que hacen es me dan muchos más servicios, dejando yo el lado de administración. Pero nos estamos invocando en ese momento en lo que es infraestructura como servicio. ¿Ok? Eh, eh, ya teniendo el concepto de lo que es infraestructura como servicio, que es básicamente tener nuestras máquinas virtuales o nuestros servidores utilizando servicios de Azure en la nube, ya que Azure nos va a proporcionar almacenamiento, nos va a proporcionar virtualización, nos va a proporcionar el canal de red o comunicación, vamos a nosotros poder crear una solución híbrida con SQL Server 2014. ¿Cuál es la intención? De que ustedes puedan extender, si es que gustan, su escenario on-premise que puedan tener actualmente con un nodo alterno en Azure, o de repente pueden tener ese mismo conjunto de disponibilidad utilizando Azure, y extender a su vez en un, en una, en una réplica adicional, eh, con otra máquina virtual de Azure, pero independiente fuera de la red que ustedes puedan estar manejando actualmente con el conjunto de disponibilidad. ¿Ok? Eh, eh, lo que más o menos vamos a hacer es poder implementar esta solución. ¿Para qué? Para poder manejar escenarios de alta disponibilidad o recuperación ante desastres utilizando infraestructura como servicio. Alta disponibilidad dentro de Azure, ¿no? Lo que es básicamente disponibilidad de SQL Server con las máquinas virtuales de Azure, protección frente a problemas que puedan afectar a SQL Server o la máquina virtual, y utilizando otro servidor de SQL para el mismo controlador de dominio, como alta disponibilidad. Y un tercer nodo, ¿no? Como recuperación ante desastres entre on-premise y Azure, que es básicamente asegurar la disponibilidad de on-premise, SQL Server, proteger de problemas que impactan en las instalaciones del controlador de dominio, quiere decir de nuestro data center principal, y el uso de una máquina virtual de SQL Server en Azure para que en ella se esté replicando todo nuestro escenario que podamos tener nosotros on-premise y seguir manejando continuidad del negocio. ¿Ok? Entonces nosotros podemos utilizar alta disponibilidad solamente utilizando servicios de Azure, o podemos manejar recuperación ante desastres teniendo nuestro data center con un conjunto de disponibilidad y extendiendo un nodo en la nube asociado en este caso asociado a nuestro data center. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver una pequeña demo y más o menos vamos a poder ver eh, cuáles son los pasos que yo puedo seguir para poder implementar un conjunto de disponibilidad y cómo asociarlo a la nube. ¿Ok? Este es el entorno de Windows Azure. ¿Ok? Es una suscripción en la cual yo tengo los diferentes servicios relacionados a infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a armar o queremos crear un escenario de conjunto de disponibilidad con Azure? Lo que primero que debemos crear es una red privada, una red virtual. ¿Ok? Esta red virtual, nosotros para crearla simplemente le damos clic en nuevo, le damos una creación personalizada, le podemos poner un nombre, ¿ok? Y una ubicación. Luego, nosotros vamos a manejar, si queremos manejar servidores DNS y conectividad VPN, esto es cuando nosotros queremos conectar nuestro escenario on-premise con un escenario en la nube. Aquí lo que debemos identificar son, o conectar son la dirección IP o los servidores DNS que nosotros manejamos
de manera on-premise debemos conocer cuáles son nuestros servidores DNS, los cuales públicos que tiene nuestro on-premise para poder resolver con la nube y a través de ello configurar una VPN de punto a sitio o una configuración de VPN de sitio a sitio. ¿Ok? De punto a sitio quiere decir que yo solamente voy a utilizar o voy a conectar una sola máquina virtual hacia todo mi data center, y de sitio a sitio quiere decir que yo voy a crear una red virtual en la nube, y toda esa red virtual que puede tener dos, tres o cuatro o más equipos o más máquinas virtuales se van a combinar o se van a crear se van a conectar a través de esa VPN con mi data center on-premise. Eso es lo que nos permite utilizar o manejar soluciones híbridas con Microsoft Azure. ¿Ok? Eh, Eso no solamente aplica para los conjuntos de disponibilidad de SQL Server. Nosotros podemos con eso combinar escenarios de controladores de dominio, podemos manejar servidores de cualquier rol que nosotros estemos manejando actualmente, no solamente con Microsoft, sino también con Linux. Eh, y a través de esta opción es que nosotros conectamos los canales de nuestra red privada con nuestra red pública. ¿Ok? Eh, y luego podemos empezar a crear nuestras direcciones de la red virtual para ver si vamos a manejar tipo de clase A, tipo clase B o tipo clase C, y dentro de ellas poder agregarle subredes. ¿Ok? Yo en este caso he creado una red llamada Contosonet, la cual no estoy utilizando servidores DNS ni conectividad de punto sitio, porque estoy utilizando todo el conjunto de disponibilidad utilizando máquinas virtuales de Azure. Lo que yo he hecho en primer lugar es crear dos subredes. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder manejar redes internas y redes públicas, si queremos llamarlo así, pero dentro del mismo entorno de Azure. Eh, la primera subred from van a ser los servidores que yo pueda utilizar fuera de mi red interna, ¿no? Es como si fuese, como si estuviera utilizando un servidor adicional eh, fuera de mi granja de servidores como nodo de réplica o como servidor para que aloje una réplica secundaria. Y dentro del subred back, yo lo que voy a hacer es manejar todos mis servidores eh, eh, que me van a permitir utilizar mi conjunto de disponibilidad de manera cercana, ¿no? Como si fuese un servidor o un data center local. ¿Ok? Es como si tuviera una red local, y el front va a ser el que me permite conectarme desde mi red local hacia afuera o como si fuese una red pública. Ok, eso es lo primero que yo debo hacer, ¿no? Debo crear una red virtual para poder enlazar los servicios de Azure o las máquinas virtuales de Azure. ¿Ok? Luego lo que yo debo hacer es ya venirme aquí a la opción de máquinas virtuales, ¿no? Y lo primero que debo hacer es crear un controlador de dominio. Ese controlador de dominio eh, yo lo puedo crear fácilmente utilizando las plantillas de Azure. Para eso simplemente le doy clic en nuevo, ¿no? Busco de la galería de Azure, ¿no? Todas las imágenes que nosotros podemos desplegar como servidores ya preconfigurados. Y no solamente son servidores Microsoft, ¿no? Aparte de Windows Server, SharePoint, SQL Server, Dynamics, puedo tener también servidores de software libre como Ubuntu, algunos de correos o basados en CentOS o incluso servidores Oracle. ¿Ok? Estas son plantillas. ¿Qué es lo que me permite la plantilla? Yo con la plantilla no voy a tener la necesidad de instalar nada. Lo único que voy a hacer es ponerle un nombre a mi máquina y seleccionar cuáles son las características que deseo. Primero, ¿no? Quiero un Windows Server 2012 R2 Data Center, que es el que me va a permitir crear un controlador de dominio, ponerle un nombre al controlador de dominio, controlador dominio path IPA,
1. Ok, ya me pasé. DC Básica. Los nombres son únicos, eso es lo bueno del cloud, que no voy a poder encontrar dos máquinas virtuales con el mismo nombre. Al final internamente es como si fuese una IP pública propia. No, yo puedo decirle que quiero esa máquina virtual de capa básica con un tamaño, por ejemplo, A2. Dependiendo de las características que nosotros configuremos aquí, es lo que nos va a facturar Azure, obviamente, ¿no? Por el consumo de rendimiento. Dependiendo también el software que venga instalado en la máquina virtual, es que también va a ser la facturación por segundo o por minuto de nuestras máquinas virtuales. ¿Ok? Y aquí ponemos un nombre de usuario con su respectiva contraseña. ¿Ok? Por ejemplo, Azure Admin. Y le ponemos una clave. Aquí la confirmamos. Y aquí vemos los servicios en la nube. Yo, como quiero utilizar los servicios que he venido trabajando, ¿no? Aquí yo estoy utilizando el nombre DNS, obviamente, de mi equipo. Y aquí yo puedo crear un nuevo servicio en la nube, o puedo utilizar, ¿no? Uno que ya puede haber creado. En ese caso, si ustedes están empezando, deben crear un nuevo servicio en la nube. ¿Ok? Este nuevo servicio va a ser el que me va a permitir a mí añadir a las demás, a las demás equipos. Aquí, obviamente, ya en la parte de red virtual o grupo de afinidad, yo no voy a escoger las opciones como de oeste de Estados Unidos, nada, debo elegir la red virtual que he creado previamente en el primer paso, ¿no? Y decirle si voy a trabajar en front, en este caso, si van a empezar con la red virtual, la parte de atrás es ese de aquí, ¿no? Pero pertenece a un conjunto de disponibilidad, el controlador de dominio no pertenece a un conjunto de disponibilidad, entonces no debo crearlo, y simplemente yo le doy aquí clic en siguiente, y aquí se va a empezar a provisionar una máquina virtual, ¿no? Obviamente, cuando yo ya voy a tener creando esta máquina virtual, que más o menos dura entre 5 o 10 minutos, yo voy a tener este escenario. Aquí ya tengo un controlador de dominio creado. Y yo lo que debo hacer simplemente, si quiero administrar esta máquina virtual, es darle clic aquí en conectar, y me va a descargar un RDP cifrado. ¿Ok? ¿Por qué cifrado? Porque yo no voy a poder abrir un controlador, un escritorio remoto cualquiera, y de ahí poder conectarme a mi máquina virtual. No voy a poder hacerlo. Tengo que descargar el archivo que está cifrado, y ese archivo que está cifrado está asociado a la suscripción, ¿no? Y el único que tiene acceso a esta suscripción es el administrador de suscripción. Entonces, la parte de seguridad va desde aquí, ¿no? Obviamente todos no tienen el acceso al portal de administración de la suscripción. Lo único que deben hacer ustedes es, cuando se van a conectar, van a guardar ese archivo de RDP donde mejor les parezca, y ese archivo cifrado es el que le van a distribuir a los usuarios que realmente necesitan el acceso a sus máquinas virtuales. Adicional de que el RDP está cifrado, viene la autenticación que hemos creado al momento de crear la máquina virtual, ¿no? Que es otra clave adicional, ¿no? Entonces, a través de esta clave adicional, ya yo me puedo conectar y administrar desde cero mi máquina virtual. Entonces, yo lo que debo hacer es crear en ese primer Windows Server, crear un controlador de dominio. Ok, ese controlador de dominio ya está creado. Yo tengo aquí el dominio core.contoso.com. Ok, para crearlo simplemente debo añadir el rol de controlador de dominio, ¿no? Como si estuviese en on-premise creando un dominio desde cero, ¿no?
yo debo añadirle el rol de servicio de directorio de dominio, de directory, ¿ok? Y una vez que creo que hago todos los pasos del dominio, debo promover el dominio, ¿no? Que eso ya es un poco más de administración de Windows Server. Y con eso tengo creado mi primer controlador de dominio en la nube. Y aquí solamente estoy trabajando con Microsoft Azure utilizando la parte de infraestructura como servicio. Luego, para mi conjunto de disponibilidad, yo lo que necesito es tener un servicio o un servidor con el rol de cluster y dos servidores adicionales que vienen con la plantilla de SQL Server 2014. ¿Ok? Cuando yo voy a crear el segundo servidor que yo creo eh, para que tenga el rol de cluster, debe ser igual un Windows Server 2012 R2 Data Center con los pasos que hemos venido creando anteriormente. Y este servidor cluster básica, ¿no? Que puede ser también de plan A2 básico. Yo usualmente le pongo el mismo usuario cuando es temas de demo para no olvidarme. Ok, pero ustedes pueden manejar diferentes usuarios ya de manera más particular. Y aquí en la parte de servicios en la nube, en este caso yo estoy asociando un servidor que va a ser cluster, lo asocio al servicio de la nube que tengo en mi controlador de dominio. ¿Ok? No es... en este caso yo tengo dos porque el de aquí es el que he utilizado en el que ya he venido precargando las máquinas virtuales. Pero este de aquí, nosotros hace un momento hemos creado un controlador de dominio de ese PASICA. Entonces, mi servicio en la nube de todos mis equipos o máquinas virtuales que van a estar asociados por el conjunto de alta disponibilidad, deben estar asociados al servicio, o perdón, al cloud service que he creado en el controlador de dominio, porque eso me va a permitir a mí qué cosa, que todos se puedan comunicar entre ellos y generar una red privada, y es como si estuvieran, a pesar que son máquinas virtuales que están prácticamente de manera con una conexión independiente, poder crearles el canal de conexión para que se puedan conversar entre ellas y poder hacer conexiones las conexiones que necesitamos para poder configurar el Always On en SQL Server. ¿Ok? Entonces los pasos son iguales que de ese momento. Una vez que creo esa segunda, este segundo servidor con Windows Server que va a tener el rol de servicio de cluster, porque recordemos que el conjunto de disponibilidad solo podemos accederlo utilizando servicios de cluster. Creamos dos máquinas virtuales con la plantilla de SQL Server. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son esas dos máquinas virtuales las que me van a permitir a mí, una, crear el servicio de Always On en SQL Server, que va a ser con SQL1, y la segunda va a ser una réplica que me va a permitir tener alta disponibilidad. ¿Ok? Entonces, en nuevo, yo debo crear una máquina virtual, una tercera y cuarta máquina con SQL Server, con la plantilla SQL Server 2014 Enterprise. ¿Ok? Le vamos a asociar un nombre, lo vamos a asociar al mismo Cloud Service de SQL1, PASICA, ¿no? Si gustan lo pueden dejar en BASIC A3, o si gustan puede ser A2, Azure Admin. Y son estos servicios en la nube los que me permiten a mí hacer un escenario híbrido, repito, ¿no? Es a través de esa red privada que hemos creado anteriormente,
la que me permite a mí conectarme ya sea desde canales on-premise con máquinas virtuales en la nube o las máquinas virtuales en la nube mismo. Y eso es lo que me permite a mí en realidad hacer un entorno híbrido. Lo demás es configuración, la configuración propia que podemos conocer de Always On a nivel de on-premise, ¿no? Sí, agregar los nodos, hacer la instalación y todo ello. Pero lo importante que quiero rescatar el día de hoy es cómo nosotros conectamos, añadimos nuestro escenario on-premise con una máquina virtual o diferentes máquinas virtuales, ¿ok? Con roles SQL Server con otras máquinas virtuales para poder generar una solución híbrida. Esta máquina de SQL va a estar asociada nuevamente al servicio en la nube, ¿ok? Del controlador de dominio. Va a seguir perteneciendo a la red que hemos creado anteriormente y va a seguir manejándose dentro de la red virtual back con las IPs 10.0.2.0. ¿Ok? O sea, va a ser 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, lo que me vaya marcando la categoría que hemos venido haciendo el subneteo. Ok, entonces, si yo reviso, por ejemplo, con TOS WSF Node, que es donde se ha añadido el rol de cluster, al inicio este servidor no va a estar del dominio. ¿Ok? Entonces yo debo, para promover el dominio, necesito qué cosa. ¿Dónde estamos? Componente service, no. Aquí estamos. En la parte de administración del equipo, o si usan simplemente, para hacerlo más fácil, donde tengo aquí local server, aquí cuando ustedes recién inician sesión no va a estar como dominio sino como grupo de trabajo. Si ustedes dan un clic aquí, les va a aparecer como las propiedades de mi PC, ¿correcto? Donde hacen cambio, aquí es donde deben cambiar, obviamente, asignar el dominio porque va a estar activado el grupo de trabajo, ¿no? Para promover esa máquina del dominio. Ahora, ¿cómo yo sé que esta máquina puede conectarse al dominio? Si yo entro CMD, yo puedo hacer un ping al controlador de dominio 10.0.4, que es mi controlador de dominio, ¿no? Y ven que tengo respuesta. Si yo le hago un ipconfig, van a ver que yo soy en un equipo que es 10.025, ¿no? Y de esa forma, a través de la red que he creado, la red virtual que he podido crear utilizando el servicio de Azure, tengo un canal de comunicación. Entonces, si yo tengo ya el canal de comunicación, toda la administración que yo pueda realizar va a seguir siendo la misma. ¿Ok? 10.025 se puede conectar con el controlador dominio y es por eso que este equipo pertenece a un dominio core.condoso.com, siendo un equipo diferente al de aquí, a mi controlador de dominio. ¿No? Tengo estos dos equipos. Estos dos son Windows Server, son los que me permiten a mí generar el failover. Una vez que yo tengo el failover, ya yo puedo manejar la configuración paso a paso que necesito, ¿no? Ahora, para hacer mi conjunto de disponibilidad. Ahora, yo creo que se me está yendo la hora. Aquí yo tengo hay un tutorial de los libros de MCN, ¿no? Donde ustedes tienen paso a paso cómo pueden hacer ustedes toda esa configuración. También en los webinars anteriores también hay algunos webinars que hablan de cómo configurar paso a paso, ¿no? Lo importante es, una vez que ustedes terminen de tener todo su conjunto de disponibilidad, ¿ok? Aquí hemos creado las máquinas virtuales, ¿ok? Una vez que hemos terminado de tener toda la preconfiguración que necesitamos, ¿no? Hasta aquí es crear todo el failover cluster, ¿no? Asignándoles los servicios y todo. Luego nosotros podemos ya crear un WSF cluster, ¿no? El cual es aprovisionado
en Azure, se van a ingresar con las máquinas virtuales de dominio y vamos a añadir ese dominio, ese usuario que hemos podido crear un usuario que es administrador de grupo, que es administrador del dominio, para conectarnos a estas máquinas, ¿no? Entonces, una vez que yo he podido crear toda esta operación, que son varios pasos y que lamentablemente por tiempo no nos va a poder dar eh, la hora, de todas maneras yo voy a grabar un webcast para terminar toda esta explicación paso a paso. Lo único que ustedes van a hacer al final es añadir esa réplica, ¿ok? Esta réplica, que se va a añadir al conjunto de disponibilidad, vamos a tener que crear una máquina virtual del rol SQL Server, ¿ok? Y eso es lo que lo va a hacer híbrido básicamente, ¿no? SQL 3 básico. Azure Admin con todo su... Un segundo. Perdón. Sí. Lo único que yo voy a tener que hacer es tenerlo dentro de mi controlador, dentro del Cloud Service de mi controlador de dominio y manejarlo con esta segunda subred, ¿ok? Y que siga perteneciendo a mi conjunto de disponibilidad. Luego de eso, ya solamente es a través de esa subred se van a poder comunicar tanto la IP 10.0.1.0 con la IP 10.0.2XX, ¿no? 10.0.1XX con 10.0.2XX. Y eso es lo que hace que sea un conjunto de disponibilidad híbrido, ¿ok? Entonces, todo lo que es referente a entornos híbridos necesitamos revisar muy bien esta parte de aquí. Ese servicio de redes es el que me permite, ¿no?, manejar redes virtuales, redes locales, servidores DNS. Si yo quiero de repente ya no solamente manejar temas de híbridos con SQL Server o Always On y quiero manejarlo con Windows Server, por ejemplo, tener mi directorio activo como réplica, también debo hacerlo desde aquí, ¿ok? Y ya para ir terminando, ¿no? Las recomendaciones que yo les puedo sugerir es de que aprovechemos la nube para poder escalar nuestros servicios on-premise, ¿no? Y poder generar mayores servicios al data center. Si tuvieran alguna pregunta, de repente, de repente cuando estén viendo también la grabación o cualquier otro momento, pueden escribirme. Ahí está mi correo empresarial y mi Twitter, que es @ggcalle, ¿ok? No se olviden de que de todas maneras voy a publicar ya el webcast completo, que me va a tomar más o menos una hora más para poder terminar de configurar todo el conjunto de disponibilidad. Pero lo importante y que quiero que queden claro es que deben enfocarse mucho en los cloud service y en los servicios de red privada para poder crear cualquier entorno híbrido. Lo demás es tan igual como lo hacen en on-premise, es la misma funcionalidad, pero para poder hacer híbrido hay que tener muy claros los conceptos tanto de red privada con el tema de cloud service. Lo demás es totalmente ya más transparente. Aprovecho la ocasión para hacer una invitación a algunos speakers que deseen participar en nuestro SQL Saturday número 402 en la ciudad de Ica, que es el 20 de junio, ¿ok? Si desean registrar su charla, el Call for Speakers está abierto hasta
24 de abril más o menos. Los invitamos a que puedan conocer nuestra ciudad. Si alguna vez han escuchado sobre las líneas de Nazca o los famosos vinos o piscos en Perú, Ica es uno de los lugares donde se fabrican esas bebidas. Tenemos las líneas de Nazca muy cerquita, a más o menos 40 a 50 minutos de los alrededores, en 30 minutos en vuelo más o menos y una hora más o menos en auto, y también para que puedan hacer un poco de turismo y compartir tecnología con las personas que vamos a estar presentes. ¿Ok? Muchas gracias, José. No sé si estás por ahí, si hubiera alguna consulta Sí, hay de parte de los asistentes. una pregunta de David Alismendi, Sí, José. perdón. Y nos pregunta, dice, gracias por la charla, una consulta. Doy por hecho de que no se puede añadir una máquina física a un grupo de alta disponibilidad de Always On en Azure, pero ¿me lo puedes confirmar? Eh, Repito, Always trabaja sobre un clúster, ¿ok? Entonces, para poder añadir una máquina dentro del conjunto de disponibilidad, esa máquina debe ser añadida como un nodo dentro del clúster para que el clúster sea el que pueda ver ya todo el conjunto de disponibilidad como si fuese una réplica adicional. Obviamente, si el clúster está en la nube, va a ser un tanto complicado hacer que esa máquina se añada al clúster que está en la nube, ¿no? Por ahí puede ser el problema. Okay. Dice David que muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, este es el momento para escribirla en el panel de preguntas para que Germán nos pueda apoyar con la sesión. Si no hay más preguntas, pues les recordamos que la próxima semana tendremos a Kennedy Ureña desde Costa Rica, nos va a estar hablando de un tema similar a este, también de cómo configurar Always On con Availability Groups y réplicas que se pueden leer, que es un tema complementario a este que acabamos de escuchar por Germán en el día de hoy, así que si les interesa el tema, pues nos pueden acompañar la próxima semana. No ha entrado más ninguna pregunta, así que pues no queda más que agradecerte, Germán, por tu tiempo. Gracias siempre por tu disponibilidad. Y pues estaremos por ahí en la próxima. No, a ti, José, gracias por la invitación y cuando gusten estamos para apoyarlos. Gracias a todos. Y pues, hasta la próxima semana.